reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. May I never boast of any Hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de Jesucristo nuestro Señor, en el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino criatura nueva. peace and mercy La paz y la misericordia de Dios venga sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. may the favor of our Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con tu espíritu, hermanos. Amén. verbum Domini. He sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Creemos en Jesucristo para que podamos ser justificados por la fe en Cristo. He sido crucificado con Cristo. Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí. Cristo será glorificado en mi cuerpo, así en la vida como en la muerte. He sido crucificado con Cristo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La vida que ahora vivo no es la mía, es Cristo quien vive en mí. He sido crucificado con Cristo. Yo he sido crucificado con Cristo. Mi vida ahora no es propia. Cristo vive en mí.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to all, En aquel tiempo dijo Jesús: "To be my Father, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. what profit does Pues el que quiera salvar su vida la perderá, himself in pero el que pierda su vida por mi causa man is ashamed la salvará. doctrine, ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero and that of his Father si se pierde and his holy angels? o se perjudica a sí mismo? Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Now, there are many images of St. Francis of Assisi. Hay muchas imágenes de San Francisco de Asís We see him y a menudo on his shoulders, solamente lo vemos con you know. pájaros en los hombros o con flores en las manos. The impression we can get of him is that La impresión que podemos tener de él es que es alguien a quien le gusta mucho la naturaleza, una especie de hippie exaltado. and appreciated all of creation, Y sí, San Francisco amaba mucho la creación, la valoraba, all that, and la tierra, la naturaleza, etcétera, los animales y la creación. St. Francis as well. Y los animales también amaban y valoraban a San Francisco. De hecho, Dios incluso le dio autoridad por encima de partes y cosas de la creación. All St. Francis is, Pero no es todo lo que es y fue San Francisco. Ese no era su deseo más grande, tener autoridad sobre la creación. Su amor más grande, su deseo más grande era Jesucristo. Y más importante aún, to Jesus Christ and him crucified. imitar a Jesucristo y a Cristo crucificado. Este es San Francisco. Y hoy The feast of celebramos la fiesta our Holy Father, de los santos estigmas de nuestro Santo Padre San Francisco de Asís. ¿Qué nos enseña él en esto? Nos muestra cómo amar a Dios y desear al Señor con todo lo que tenemos. Now I remember Recuerdo to visit cuando vine a visitar Missionaries of the Eternal Word. I'm in. Cana, los misioneros franciscanos de la palabra eterna. His name is Father Angelus. El superior en aquel entonces era el padre Ángelo Schoen, hace un par de años, pero estaba visitando con dos otros jóvenes y él nos On ofreció una breve conferencia acerca de San Francisco de Asís y nos hizo una pregunta. Nos dijo, Franciscan life. ¿cuál es el centro de la vida franciscana? Por supuesto, todos empezamos a adivinar. Nos agarró con las defensas bajas. Alguien dijo, quizás sea la alegría, otro dijo la pobreza, otro dijo amor por la creación, otro dijo la sencillez. Diferentes respuestas. Y luego el padre Ángelo nos miró directamente a los ojos y nos dijo, no, no es nada de eso. El centro de la vida franciscana es el Señor crucificado. Y la razón es porque esto es a lo que aspiraba San Francisco de Asís. Él aspiraba a estar en unión con el Señor. The life of St. Francis. Recordemos al examinar la vida de San Francisco que él But not the type of era muy dramático y poético, pero no el tipo de drama en el que él or fake. era pomposo o falso. No, no. Él era muy genuino y auténtico en su amor por el Señor. Y él quería ser
como Jesús en toda forma posible, en la vida y en la muerte. Era el deseo más grande de su vida. He lived the gospel, Así que él and he wanted to vivía el Evangelio y él quería ser literal y radical, al igual que Jesús. And then towards the end of his life, Y hacia el final de su vida, called Mount él se encontraba en un monte, el monte Albernia. Estaba en oración con el Señor, realizando un ayuno de 40 días en preparación para el día de fiesta de San Miguel Arcángel. Y mientras estaba ahí, was in deep prayer one day. estaba en profunda oración cierto día y tuvo una visión. An angel, which we call Se le acercó un ángel, un serafín, y el serafín, are the angels that are close los serafines son los ángeles que están más cercanos a Dios. love for Tienen un amor ardiente por Él y le gritan. Toda su existencia se trata de gritar a Dios, santo, santo, santo. Así que to him. aquí tenemos el serafín que se le acerca a San Francisco y cuando se le aparece, San Francisco tiene una visión de un hombre crucificado. Se queda asombrado y lleno de compasión e incluso dolor, porque Jesus is revealing to him Jesús the pain of his passion. le está revelando el dolor de su pasión. And then all of a sudden, he Y súbitamente siente una through his feet sensación de ardor en sus manos, sus pies y su costado. is now marked. Francisco ahora ha quedado marcado con las llagas de Jesucristo Filled, you know, he was y quedó lleno, por supuesto, se sintió muy agradecido por ello y uno de los escritores, uno de sus biógrafos, cuenta que cuando stigmata of the Lord. los santos estigmas del Señor miró hacia Jesús y le dijo, Señor, me has dado ahora tu sufrimiento. Dame el amor que tuviste durante tu sufrimiento. Gave this to him in Por supuesto, Dios se lo dio en abundancia. Así que burning with such San Francisco estaba lleno de amor por el Señor. any saint No creo que haya ningún santo, por supuesto, aparte de la Santísima Virgen María y San José, pero no creo que haya ningún santo Jesus, estado tan cerca a Jesús como San Francisco de Asís. we call him Por eso le llamamos el our seraph. santo seráfico, nuestro padre seráfico, San Francisco, So close to the Lord. porque estaba tan cerca al Señor. Uno de sus otros títulos era espejo de Cristo. Cuando uno miraba a San Francisco, uno veía a Jesús. And so, you know, we as Franciscans, of course, Por eso nosotros, como franciscanos, creemos que tiene un lugar muy alto entre los santos. No solamente lo creemos, sino que es verdad. he is very holy. Él es muy santo. But, you know, like I said, like I was saying earlier, Como decía anteriormente, teaches us San Francisco nos enseña qué desear and him a Jesucristo y a Él crucificado. life and God, he gives us Vivimos many happy una vida y Dios nos da una vida llena de alegrías. even material. Tenemos You know, there's familia, amigos e incluso bienes materiales que son dones de Dios. Pero nuestra satisfacción más grande following está en seguir a Jesucristo, porque es ahí donde encontraremos la felicidad verdadera. form our lives Y cuando imitamos la vida de Jesús, nos damos cuenta que nuestra vida se vuelve más llena de armonía y paz, porque Jesús nos muestra cómo estamos supuestos a vivir. we see how we Por su propio ejemplo, vemos cómo hemos de vivir y cómo hemos de amar. always inviting us Jesús siempre nos está invitando a que acudamos a Él, a que lo sigamos. cross and follow me. Nos dice, carguen con su cruz y sígame. Y nos muestra cómo hacerlo, nos muestra el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Want to be happy? Si queremos ser felices, sigamos a Jesús. Knew this, Y San Francisco sabía esto, so that's why he por eso did everything Jesus could quería todo lo que Jesús le podía dar, quería ser idéntico a Él, quería imitarlo en todo. and Francis was very authentic in Y San Francisco fue muy auténtico en ello. Nosotros mismos, It's like, hacer, no, nobody likes to suffer. sí, a nadie le gusta sufrir. Embrace suffering. San Francisco de Asís aceptó el sufrimiento As he embraced porque al aceptarlo experimentaba el amor de Dios. Y al mirar la vida de Jesús, vemos a Jesús que sufrió
sufrió mucho, no solo final hours, but of course all en sus horas finales, sino en toda su vida. misunderstood or scrutinized A and menudo era mal entendido o escrutinado y todo eso, pero en especial en sus últimas horas, cuando su sufrimiento fue más intenso, vemos cómo sufrió, love increased. vemos que su amor aumentó, Francis too. igual con San Francisco. This should be our greatest desire. Ese debe ser nuestro deseo, God with our heart, soul, amar a Dios con todo nuestro corazón, but to alma y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. only Y achieve that through solo podemos lograr esto a través del sufrimiento. No debemos tener miedo de ello it can raise us up cuando lo encontremos, porque nos puede elevar en el amor del Señor. Y ese es un don. Francis, he operated this. Y San Francisco obraba así. We're so drawn to him La gente se veía muy atraída hacia él porque because he was a man imitaba tanto a Jesús, porque era un hombre de un amor tan santo, y muchas almas se convirtieron a causa de su gran ejemplo. Hay muchos milagros a través del ejemplo de San Francisco también. Así pues, hermanos, les digo, al igual que San Francisco, San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, dice, pues no deseo conocer nada sino a Jesucristo y Cristo crucificado. San Francisco solía decir eso mismo todo el tiempo, que ese sea también nuestro deseo, que conozcamos el amor de Cristo crucificado, que sea parte de nuestras vidas. So with the words of St. Paul, seek Así pues, con las palabras de San Pablo, busquemos las cosas de Cristo con toda nuestra alma, corazón y fuerza, y busquemos amar como Él nos muestra en la cruz. Porque miren lo que vemos en San Francisco, and in these tal felicidad y tal paz. certainty of En estos tiempos de incertidumbre y tinieblas en el mundo, necesitamos esto más que nunca, y Jesús ha de concedérnoslo libremente cuando acudimos a Él y deseamos todo lo que Él nos da. Que Dios los bendiga a todos.